Ya, muy bien. Como les había mencionado en la sesión anterior, pues vamos a continuar viendo este tipo de estructuras llamadas homonimias sintácticas. Ok, de alguna manera tienen se puede decir una pronunciación fonética parecida en muchos casos, ¿no? En la mayoría también, en otros casos también tenemos, pero sí son muy similares, ¿no? Solamente que se van a diferenciar porque algunas estructuras están juntas y en este caso, en sus casos homólogos, están pero separados. Y esa estructura distinta, ligeramente distinta, hace que en este caso las palabras, ¿no?, tengan un significado diferente. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos la palabra porvenir. Cuando hablamos de porvenir, todo junto es un sustantivo que significa destino. Ya, por ejemplo, tenemos aquí tenemos aquí la oración, tiene su porvenir asegurado, o sea, tiene su destino asegurado, ¿ok? Entonces, eso es cuando tenemos esa estructura junta. Pero, ¿qué pasa si la estructura está separada, no? Entonces, tenemos porvenir, tenemos una preposición, que es por, y un verbo que es venir. Cada uno ya, como estructura separada, cumple su propia función sintáctica. Ejemplo, ellos están por venir, pero no llegan. O sea, cuando ahí separamos el por y venir, significa que están por llegar, ¿no? Que ya se van a acercar. Entonces, eso significa por venir separado. ¿Ok? Tenemos que hacer todo junto. Es un sustantivo. ¿Qué significa? Significa ocupación, trabajo, ¿no? Por ejemplo, ella está en su quehacer doméstico. ¿Ok? ¿Y qué hacer? Separado, ¿ok? Por ejemplo, es una frase interrogativa o enfática con verbo, ¿correcto? Por ejemplo, ahora no sabemos qué hacer. ¿Ok? O sea, eh, ¿qué significa más que todo actividad? ¿Ok? Entonces, ahí por ejemplo dice, no hay actividad por desarrollar. Entonces, se menciona, ¿no? Ahora no sabemos qué hacer. Quien quiera, junto, ya, en la estructura junta es un pronombre. ¿Qué significa cualquiera? ¿Ok? O alguien no determinado. Por ejemplo, quien quiera, ¿ok? Quien quiera, o sea, cualquiera, ¿no? Venga, será bien recibido. Y si yo quiero decir quien quiera separado, ya, es un relativo quién, y el verbo es querer, ¿no? En este caso en su conjugación, quiera. Por ejemplo, el que quiera, la la persona que desee. Entrégalo a quien quiera recibir. ¿Ok? Entonces, ese quien quiera separado, ¿no? Si lo vemos aquí en esta estructura, ¿no? Entrégalo a quien quieras, a quien lo desee, ¿no? Eso significa que quien lo desee, recibirlo, ¿no? O sea, es más que todo una estructura que está dentro de una frase desiderativa, ¿no? O sea, de deseo, que expresa deseo. Sin fin, en este caso separado, el sin fin separado es una preposición y un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, con un discurso sin fin aburrió a todo el público. O sea, cuando ese sin fin es separado, no, se puede decir que es largo, ¿no? Largo, tedioso, ¿no? Infinito. Entonces, puede ser, ¿no? Con un número, con un discurso sin fin, o sea, sin término, ¿no? Aburrió al público, ¿ok? En el caso de sin fin junto, perdón, ya es un sustantivo, que quiere decir innumerable, si no me equivoco, si es que la memoria no me falla, ¿no? Presentó un sinfín de excusas, o sea, una cantidad enorme de excusas, ¿no? Para no cumplir con sus obligaciones, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un sustantivo. Entonces, pues, miren, solamente separando y uniendo tres estructuras podemos ver, en ese caso,
diferentes significados. ¿Okay? Ahora tenemos sin número. Sin número es una preposición y un sustantivo, que significa en este caso que no tiene número. ¿Ok? Por ejemplo, su carro se quedó sin número, por decirlo, ¿no? O, por ejemplo, no, véndame esa camiseta sin número. Ya, o sea, no tiene número. ¿Ok? Y si yo junto estas dos estructuras, eso genera un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, trajeron un sinnúmero de regalos, que es también infinito, ¿no? Muy similar a sin fin, por ejemplo, ¿no? Igual, infinito, una cantidad no numerable de regalos. ¿Ok? Un gatito, por favor. Listo, muy bien. Seguimos. Luego tenemos sino, ¿ya? Cuando hablamos de sino junto, ¿ya? Cuando hablamos de sino junto, es una conjunción adversativa, ¿ok? Por ejemplo, al contrario, que significa al contrario, no tan solo, por ejemplo. Nadie va sino él, ¿correcto? El signo también junto, ¿ok? Puede interpretarse como sustantivo masculino de fatalidad o destino. Por ejemplo, qué extraño signo me encadenó a él, o sea, qué extraña fatalidad o destino. Entonces, ese signo también puede ser utilizado como sustantivo. El signo separado es una conjunción condicional con un adverbio de negación. La conjunción condicional viene a ser el sí, porque está, en este caso, sin tilde, y el no es un adverbio de negación, ¿no? Por ejemplo, si no vienes, me avisas. ¿Ok? Ahora, tenemos, por ejemplo, sin razón. Sin razón, en este caso separado, ¿ok? Tenemos ahí una preposición que es sin y un sustantivo que significa razón, ¿ya? Puede tener como significado sin motivo, ¿no? O en todo caso un motivo que no se entiende. Por ejemplo, estaba llorando sin razón aparente, o sea, sin motivo entendible, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos trabajar, o sea, esta expresión tiene este tipo de significado. Pero si, por ejemplo, yo lo junto, se dan cuenta que cuando junto estas expresiones, normalmente forman sustantivos. En este caso también forman sustantivos. Por ejemplo, era un obstinado por la sin razón, o sea, pero ya este sin razón, como les decía, es un sustantivo, ¿no? O sea, a ver, esta forma de actuar sin motivo, sin una explicación para los demás, también lo puede formar como un sustantivo, ¿no? Lo sustantivo entonces le da nombre a esto. Ya, más allá que también puede ser una característica, por eso está en la preposición y el sustantivo para expresarlo como característica, pero también eso puede ser expresado como un sustantivo. ¿Ok? Pues eso se junta. Siquiera, separado, es una conjunción condicional y un verbo. Por ejemplo, siquiera, entonces que lo tome. Siquiera junto es un adverbio o una conjunción concesiva. Siquiera ellos se condolieron. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, sobre todo. Sobre todo junto es un sustantivo. Es una prenda de vestir, ¿no? Iba contento con su sobre todo al hombre. Sobre todo, separado, es una expresión adverbial modal, ¿no? Que significa principalmente. Fue toda la familia, sobre todo los padres. También es un apócope de tanto y, o sea, nos referimos en este caso a tan, ¿no? Que de alguna manera reemplaza a la expresión tanto, ya pues se reduce.
y el adverbio de modo, ¿no? Que es bien. En sentido comparativos, ¿no? Como en este caso, perdón, lo podemos, tiene un significado de ponderación. Por ejemplo, todo salió tan bien que lo contrataron. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hacemos es, ¿no? Cualificar, ¿no? Lo que hizo. O sea, fue muy bueno. Entonces, fue tan bien que lo contrataron. En el segundo, ese también cambia, o sea, hay un cambio de estructura, sale una M, entra una E, perdón, sale una N y entra una M, ¿no? Y se juntan. Y ese es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, ¿qué significa igualmente, no? Por ejemplo, ellos también estaban presentes. Esa es la oración. Ellos también estaban presentes. Entonces, estamos afirmando, ¿no? Nos ayuda a afirmar lo que estamos expresando. Tampoco, ya separado, ya tenemos el apócope, tan, ¿no? Que es un apócope de tanto, ¿ok? Y poco, que es un adverbio de cantidad, ¿no? Que se usa en sentido comparativo. Me diste tan poco dulce que no lo probé, ¿no? Y tampoco, todo junto, no es un adverbio de negación de una cosa después de otra. Ellos tampoco fueron a la fiesta. ¿Ok? Ahora, también hay otras palabras que se escriben juntas o separadas indistintamente. O sea, puedes usarlo o junto o separado y de alguna manera la RAE no va a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Por ejemplo, en algunos usuarios de nuestro idioma se sorprenden al saber que hay palabras o unidades lingüísticas que se pueden escribir juntas o separadas y que ambas formas son válidas. Esto es lo que de alguna manera a los gringos los tienen locos. O sea, este tipo de cosas tan pequeñas, ¿no? De repente eso yo también debe haber. La verdad desconozco mucho del inglés, ¿no? No tengo mucho conocimiento de inglés, pero sí sé que, o sea, por los testimonios de ellos, que ellos de alguna manera, no sé si, bueno, hay incluso hasta videos sarcásticos de TikTok, que es, ¿no? Donde ellos, por ejemplo, o sea, se matan estudiando, ¿no? El inglés académico, ¿no? Perdón, el castellano académico, formal, el formal, vienen a Latinoamérica y es un pandemonio para ellos porque tienen no solamente estructuras juntas y separadas, sino que también, o sea, tienen que lidiar con que en cada país tiene su propia forma o sus propias palabras, y para ellos se hacen un sancochado en la cabeza. Y bueno, entonces, por ejemplo, eso sorprende que de repente algunas palabras se digan juntas o separadas y no hay ningún inconveniente, como en estos casos. Por ejemplo, alta mar o alta mar separado. Ya, en este caso, validadas ambas por el diccionario panhispánico de dudas, ya, y en el de ortografía. Un ejemplo puede ser, ¿no? La embarcación zozobró en alta mar o en alta mar. Para ambos, o sea, alta mar quiere decir, ¿no? Más allá de, o zonas muy alejadas de la orilla, ¿correcto? Y en esos casos, por ejemplo, se pueden usar ambas opciones. Arco iris junto y arco iris separado. Y ojo que arco iris junto lleva tilde, o sea, en este caso, y ambos son iguales, ¿eh? Validados por la DRA y por el diccionario de panhispánico, ¿no? Por ejemplo, los niños se solazaron observando el arco iris o arco iris después de la lluvia. Cara dura junto o cara dura separado, ¿no? En este caso validado por la DRA en el 2001. Se recomienda, dice, el DPD, o sea, en este caso el Diccionario Panhispánico de Dudas, ¿ok? Recomienda la grafía en una sola palabra cuando se use como adjetivo. O sea, un hombre cara dura, una mujer cara dura.
pero reconoce que como sustantivo femenino, o sea, de atrevimiento o osadía, se emplea en más en dos palabras, ¿no? Por ejemplo, es una persona cara dura si se atreve a venir después de lo que hizo. Otro ejemplo, todos se admiran de su mucha cara dura para actuar así. Entonces, en este caso, nuevamente aquí la recomendación es que se use, por ejemplo, caradura como adjetivo junto, y si tú lo quieres emplear en sustantivos femeninos, sería separado. Esa es una recomendación, pero como digo, tampoco es que haya algo definitivo, ¿no? Entonces, pues, hay una libertad de uso. Cielo raso, todo junto, o cielo raso separado. Para el diccionario panhispánico de dudas, consigna ambas escrituras y dice del plural de cada una de ellas. Cielo rasos o cielo rasos. Ejemplo, los empleados instalaron el cielo raso o cielo raso en el nuevo edificio. ¿Okay? Enfrente o enfrente. Para la DRAE, registra ambas formas y de preferencia a enfrente. O sea, le da un poquito más de, se puede decir, lo subraya más a enfrente, junto, ¿no? Igual lo hace el diccionario panhispánico. Ejemplo, el niño juega en el patio de enfrente. ¿Okay? Enseguida o enseguida. Para la DRAE, para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ya del 2001, registra ambas formas y da preferencia a la grafía enseguida, o sea, en este caso separada. Pero la versión en línea, o sea, de la DRAE, ya, privilegia la escritura en una sola palabra, ¿no? Iré enseguida una vez concluya la programación. O sea, en este caso, lo que al final, o sea, lo que son, de alguna manera, casos que, si bien lo pueden, o sea, hay que estudiarlos bien para poder al final definirlos, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo pienso que o sea, si me dan las dos opciones, la libertad de escoger, yo prefiero juntarlos normalmente, ¿no? Porque de alguna manera, escribirlos separados como que te puede demorar un poco, como que parezca mentira. Entonces, mejor es juntos nada más. Si se puede, en buena hora. Entre tanto junto y entre tanto separado. Para la DRAE registra las dos formas, pero se decanta por la grafía separada, entre tanto. El diccionario panhispánico de dudas prefiere entre tanto, o sea, junto. Lo mismo que el diccionario de la ortografía del 2010. ¿Okay? Por ejemplo, la maestra, entre tanto, aprovechó para calificar los ejercicios. Mal humor separado o mal humor junto. La forma simple, mal humor, es la preferida por la DRAE, que registra ambas grafías. Ejemplo, la directora siempre anda de mal humor, ¿no? Yo también prefiero el mal humor separado, perdón, junto. Me parece, o sea, es un estado de ánimo. Entonces, si el estado de ánimo tú lo puedes expresar en una palabra o sustantivo, a lo mejor. ¿No? O bueno, en este caso no sustantiva, sino un adjetivo. Sigue siendo adjetivo, pero en este caso no habría ningún problema. Puerco espín junto o puerco espín separado. Para la DRAE en el 2001 registra dos formas separadas. Puerco espín o puerco espino. ¿Okay? Salimos de cacería y atrapamos un puerco espín. Ya, yo prefiero también junto. Porque espino ya es como que te enredas un poquito en las cosas. Tal vez o separado o tal vez junto. No es novedad, en este caso, que el diccionario de ortografía recomiende la escritura tal vez junto en una sola palabra, ¿no? No llegaron hoy, tal vez mañana lo hago. Puede ser, en este caso, que, bueno, aunque yo me he acostumbrado a hacerlo separado en realidad, ¿no? Pero al menos el tema es que aquí la DRAE te da una libertad. Entonces, ambas funciones pueden ser válidas, ¿ok? Pueden ser válidas. Entonces, para poder repasar y ver en una parte de ejercicios, ¿no?
Normalmente, en este caso, aquí pues, cuando te hablen de homonimia sintáctica, te van a hablar de palabras que tienen una fonética similar, ¿ya? Y una estructura gráfica distinta, ¿no? Bueno, ligeramente y también distinta, ¿no? No es que sea totalmente las dos iguales, ¿no? Pero en este caso, ese cambio de estructura de alguna manera lo que hace es que cada una tenga una categoría distinta y en este caso un significado también diferente. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces la idea es de alguna manera identificarlos. Es un grupo amplio. ¿Ya? Y a medida que tú vas trabajando tus textos, puedes ir consultando con, en este caso, tus sesiones para que puedas ir viendo si estás escribiendo bien este tipo de casos, porque a la medida que uno va escribiendo, que uno va usando la ortografía, ¿no? Ya se va ya mentalmente lo va a interiorizar y lo va a poder usar sin ningún problema. Como le digo a los chiquitos también de primaria, mientras que uno lea, mientras que uno escriba, no va a haber ningún problema en cuanto a su uso. Puede ser que como lo estamos viendo paso por, palabra por palabra, se nos sea, pues, eh, no sea de repente algo, se nos sea algo muy grande, no sea algo muy grande para nosotros, pero en este caso, cuando también uno que ya lo va, a medida que uno lo va usando, ya la estructura en este caso se acopla. Y ya lo puedes manejar, ¿ok? Solamente, sí es bueno, en este caso, repasarlo para poder ver, ¿no? O sea, que hay expresiones que se escriben juntas, ¿no? Como por venir, como que hacer, y otras que son separadas, ¿ok? Entonces, eso es más que todo. Y en este caso, las palabras que se escriben juntas y separadas a la vez, ¿no? En este caso, hay que saber cuáles son, ¿no? Para en todo caso tener esa libertad de escribirlo ya libremente, ¿ok? Bien. Vamos a ver en este caso la oración que resolvió el autor. Dice, ¿no? En espacio en blanco, quieras llevarme, iré siempre y cuando haya agua caliente, espacio en blanco, y un espacio en blanco de canales de cable. Para el autor dice, ¿no? Se podría usar en el primer espacio a dónde, porque es un adverbio relativo que expresa movimiento, ¿ok? Sin fin es una preposición y un sustantivo que significa innumerable. A ver, vamos a colocar. A dónde quieras llevarme, movimiento, ¿no? Iré. Siempre y cuando haya agua caliente, sin fin, o sea, mucho. Y un sinfín, o sea, innumerable, ¿no? O infinidad, ¿no? De canales de cable, ¿ok? Entonces, en el primero, sin fin lo coloca como separado, porque es una preposición y un sustantivo. Sustantivo, ¿cuál sería? Fin. Y sin es una preposición, sin final. Entonces, si yo digo, no, siempre y cuando haya agua caliente sin fin, o sea, que no termine el agua caliente, y un sin fin, o sea, innumerable, o sea, está expresando que es una cantidad que no puedo contar de canales de cable, o sea, muchos, varios, montones canales de cable. Por eso que en este caso, para el autor, escogió la alternativa D. ¿Ok? En este caso. Veamos cómo van los siguientes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, dice, ¿no? Espacio en blanco, dice, ¿no? Que sea lo pasará mal. Luego hay otro espacio en blanco. Luchar a mi lado debe conocer el lugar. Y hay otro espacio en blanco. Estamos, hay 3 espacios en blanco. Por lo que veo en las alternativas, tengo quien quiera, separado y junto, y tengo a dónde. ¿Ok? Veamos, ¿no? Las opciones. Ya, dice, quien quiera, o sea, cualquiera, cuando hablamos cuando es junto, ¿no? Si es que no me equivoco, de que la cabeza no me falla,
quien quiera es un pronombre que es cualquiera. O sea, en este caso, es algo indeterminado, ¿no? Entonces, quien quiera que sea la pasará mal, o sea, cualquiera que sea. Ok, perfecto. Entonces, ¿quiénes cumplen con esa función de que en este caso sea junto? 1, 2, 3. Entonces tengo que la B, a ver, vamos a tacharlo bien. La B y la D están fuera de combate. No me sirven. Entonces ya al haber resuelto el primero, por lo menos ya puedo eliminar alternativas. Vamos ahora con las siguientes. Quien quiera luchar a mi lado, ya, el que quiera, el que desee luchar a mi lado, debe conocer el lugar. Ok, entonces, si es así, no podría haber qué cosa, no podría, el quien quiera no puede estar junto en la segunda, en el segundo espacio en blanco. ¿Por qué no puede estar junto? Porque no me estoy refiriendo a cualquiera, me estoy refiriendo al que desee. O sea, estoy dando, o sea, estoy nombrando a la persona que tenga el deseo de hacer algo conmigo ahí. Entonces, la C queda fuera de combate. Tengo dos alternativas, o es la A o es la E. Bueno, veamos. Ya, y nuevamente lo leemos. Quien quiera luchar a mi lado debe conocer el lugar a dónde es. ¿A dónde o dónde? Esa es la gran pregunta, ¿ok? Esa es la gran pregunta. Bien. ¿A dónde que es movimiento? Movimiento, ¿correcto? Y dónde, en este caso, es un relativo cuando ya tengo ya un antecedente, ¿ok? Entonces, si ya me están diciendo lugar, quien quiera luchar a mi lado debe conocer el lugar dónde. O sea, ese dónde se refiere a quién, al lugar. Entonces, la alternativa es la E. ¿Por qué no es la A? Porque ese a dónde es un adverbio interrogativo. Y acá no hay ninguna opción o no estamos reflejando un adverbio interrogativo. Por eso que en ese caso, en la 2, sería la letra E. Ya, son ejercicios un poquito complicados, pero repasando y de alguna manera, también, en un examen de admisión, como el que hubo ahora en San Marcos, había un examen de admisión, eh, uno tiene que valerse de todo. O sea, de todo obviamente lo que está previsto, o sea, lo que es legal. No, tampoco, no le voy a incentivar a hacer algo ilegal. No. Pero sí tienen que valerse, o sea, tienen que, de alguna manera, ver, o sea, en un examen de admisión estás tú y tu enemigo es el tiempo. Y lo que tienes que hacer es responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, o sea, todos tienen la forma como abordar y responder preguntas. Hay preguntas que son más fáciles y que las puedes responder en una, que hay preguntas que definitivamente no las vas a poder responder en una. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Cuando, cuando son preguntas con dudas, lo, lo dejas al final. Puedes ir marcando las que tú crees que son. Porque por ahí de las 5 alternativas, de repente hay dos que ya descartas que no son de plano. Acá las vas eliminando y te quedan 3 o 2 que tienes duda. Pero para no perder el tiempo en la duda, porque hasta que piensas y le piensas y le piensas, ya te demoraste 5 minutos. Y 5 minutos en un examen de admisión es oro. O sea, en una pregunta no te puedes demorar mucho. Ya, salvo que ya estés al final del examen y has respondido las más fáciles y estés por resolver las que son de un nivel un poquito más difícil o difíciles. Ahí puedes demorarte porque, bueno, ya tienes una base ya hecha. Y otro ya es para terminar de reafirmar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿no? Como resolví en la pregunta 2, muchas veces no siempre vamos a hacer todas las respuestas. Entonces, vamos eliminando. Vamos eliminando de acuerdo a cómo se presente la pregunta. Y al final te va a quedar uno. Hay veces que tenemos que trabajar por descarte también. Descartamos, vamos descartando.
y al que nos queda, a veces, sin estar 100%, simplemente ya en ese momento hay que colocar la que tiene más probabilidades. Y a veces liga, ¿no? A veces liga. Ejemplo la 3, ¿no? Dice, la primera dice, te lo pongo ahora es, hay otro espacio en blanco, de que pienses en nuestro actual, y hay otro espacio en blanco. Ok, tengo tres opciones, sino, afín y qué hacer, ¿ok? Ya. La frase puede ser más o menos así. Si no te lo pongo ahora, es a fin de que pienses en nuestro actual quehacer académico. Ya, de las tres alternativas, la que podemos ir definiendo sería qué hacer. ¿Qué hacer que es tarea? Si qué hacer es tarea, qué hacer académico es una tarea académica. Entonces, de alguna manera, ya tenemos el tercer espacio es que hacer junto. Entonces, todo lo que son que hacer separados se van. Se va este, se va este y se va este. O sea, mira, de una frase, o sea, de una de las respuestas, ya puedes descartar hasta 3 preguntas. Descarté hasta 3 alternativas. Y me quedan 2. Entonces, vamos a ir resolviendo. En la primera alternativa dice, si no junto y si no separado. El si no separado es un condicional y una negativa. Si no te lo pongo ahora, o sea, si no te lo pongo ahora, entonces, ahí por ejemplo, vale el signo es un posesivo o puede ser usado como sustantivo, pero aquí, por ejemplo, en ninguno de los dos casos se podría aplicar el signo junto. Entonces tendría que estar separado porque es un condicional. Si no te lo pongo ahora, o sea, hay un condicional. Sin condicional no negativo que siga el resto. No te lo pongo ahora. Entonces, ya encontré porque el otro es sino junto y no puede ser acá. Entonces ya termino por descartar la A y es la E. Entonces, la respuesta en todo caso sería la E. Pero ¿cuál sería la segunda frase? Si no te lo pongo ahora es a fin de que pienses en nuestro actual qué hacer. ¿Ya? ¿Y qué cosa es a fin separado? ¿Ya? A fin separado en este caso era, si es que no me equivoco, a ver, creo que está en el otro, ¿no? El afín, y cuando son afines, afín es en este caso, si no me equivoco, afín junto es similitudes, ¿no? Y afín separado es objetivo, ¿sabes? Tienes que pensar, en este caso, tu objetivo es la tarea académica. Entonces, sí da, afín en este caso es el objetivo, ¿no? A fin de, entonces, el objetivo, tu objetivo es. Entonces, ahí la oración sería, si no te lo pongo ahora, de ese de repente, imagino que hacer una camisa o una prenda, algo, pues, ¿no? Poner, es afín, o sea, es con la finalidad de que pienses, o de, bueno, no debe ser ropa, pero debe ser algo, en este caso, que debe tenerlo. Si no te lo pongo, es afín a que pienses en nuestro actual que hacer acá, entonces, con la finalidad. Bien, chicos, todavía me quedan menos de un minuto. Nos vemos mañana en la clase de CTA y también repasen para mañana su práctica de práctica en clase, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.